Bueno, bienvenida Guatami. Voy a leer tu pregunta. Vamos a ver, vamos a investigar en tu pregunta. Dice, el ser y el absoluto, bien integrado, pero el alma y el espíritu me pierdo. Me imagino que es por tantas enseñanzas y tradiciones diferentes que he estado y ahora unificarlo necesito tu ayuda. Bien. Mm, Quizás habrán notado, también sirve para todos que en la no dualidad, en la tradición no dual, salvo muy pocas excepciones, no se habla de alma, ¿sí? Se habla de conciencia, se habla de espíritu en ocasiones, se habla de energía, se habla de absoluto, se habla del ser, ¿sí? Entre paréntesis, lo importante no es que la pregunta llene una curiosidad mental, sino que sea una respuesta a tu experiencia, ¿no? Cierro paréntesis. Después voy a volver sobre eso. Entonces, habrán notado que en la tradición no dual no se suele referirse a al alma, ¿sí? Como algo real, como algo fundamental. En algunas tradiciones, incluso de Oriente, sí se habla mucho del alma, ¿sí? En algunas tradiciones, por ejemplo, en la tradición cristiana y en el budismo también se habla de alma hasta cierto punto. No es lo mismo, claro. No es lo mismo pensar que un alma, un ser separado, individual, separado de Dios, por actuando libremente, comete algunos errores, pecados y entonces tiene que pagar, esa alma va a sufrir eternamente en un imaginado más allá hipotético, ¿sí? O que va a tener como recompensa el paraíso por haber hecho acciones buenas, ¿sí? Si nos damos cuenta en este ejemplo, si nos damos cuenta en este ejemplo, el concepto alma suele tener una connotación individual, como de que realmente aquí hay un ser separado y allá está Dios, al que hay que alcanzar con muchos esfuerzos, sacrificios, obras buenas, etcétera, etcétera. Y dependiendo de las vicisitudes de ese camino, este ser individual tendrá una recompensa o un castigo. En el budismo tiene otra connotación muy diferente, pero también está la idea, sobre todo en cierto tipo de budismo, ¿sí? Porque esto es un tema sobre el cual no hay una doctrina común aceptable. También dentro del budismo hay distintas tendencias, pero en lo que se conoce como la doctrina más difundida, que quizás no sea la más auténtica, esta alma, dependiendo de las acciones, causa y efecto en esta vida, tendrá un karma y reencarnará en otra vida. Sigue siendo separación, un alma individual o un Atman en otra vida, dependiendo de lo que hizo en esta vida, eso va a tener consecuencias en la otra vida, en el más allá, y tendrá que volver a reencarnar a tantas veces hasta que ocurra la iluminación, que es la liberación total del karma.
mediante el Dharma, ¿sí? El Dharma es la enseñanza liberadora y el karma es causa y efecto. Todo lo que se hace tiene una consecuencia en otras vidas, ¿sí? Todo esto parte del supuesto de que realmente hay alguien individual y lo que hace tiene consecuencias ante un Dios trascendente al mundo, a la realidad, como en otra dimensión, o ante un universo que, que está gobernado por la ley de la causalidad, causa y efecto, ¿sí? Quizás por esta razón no se suele hablar de alma en la tradición no dual, porque no hay separación, no hay seres individuales, ¿sí? No existe la separación. Todo lo que percibimos, el aparente personaje que puede haber, ¿sí? En cualquier percepción podemos pensar que allí hay otro o que aquí hay alguien, todo eso es percepción confusa. Realmente no existe sino como una ilusión perceptual. No hay separación. Si el alma significa una realidad separada, no existe tal cosa. Quizás por ello no se habla en estas tradiciones que he mencionado, en la no dualidad, no se habla de un alma, ¿sí? Parece que la raíz etimológica, parece que la palabra misma alma tiene más que ver con el personaje. Y no tuve tiempo de rastrear la raíz etimológica de la palabra en latín y en griego, pero en alguna época leía precisamente que alma, aire, respiración, aliento son palabras muy con raíces etimológicas muy cercanas, como que pertenecen a la misma familia de significados. Alma, aliento, ¿sí? Respiración, aire, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Eh, cuando aparece el personaje, el aparente personaje? Cuando hay una identificación con un yo separado. Cuando desaparece esa identificación con un yo separado, ¿sí? Se podría pensar solo de manera hipotética, y comienza con la primera respiración y termina con la última expiración. Respiras, personaje como algo separado en un cuerpo aparentemente parece estar, ¿sí? Expiras, o sea, exhalas el alma, exhalas el personaje y toda su historia se va a la nada, ¿sí? Como si nunca hubiera sucedido. Se podría pensar de esa manera. Lo digo, pero realmente no lo sé, no lo sé. Y la verdad es que no es importante. Lo único importante es tu experiencia, ¿sí? En lo que yo puedo compartir desde mi experiencia es una gran paradoja, ¿no? Que quién está hablando de la experiencia podría ser el personaje o la conciencia, ¿no? Ahora bien, el personaje es una expresión de la conciencia. Todo lo que existe es una modulación de la conciencia.
una flor, una piedra, una montaña, un pájaro. Este aparente personaje es una modulación de la conciencia. ¿Han visto el arco iris? El arco iris metafóricamente es como la conciencia, pero cada color, cada tonalidad es una modulación del color. Cuando la lluvia, el agua, irrumpe y hace contacto con la luz. ¿Sí? Entonces aparece la visión ilusoria de que hay una cantidad de colores, todos diferentes, únicos, maravillosos. Aparece esa ilusión perceptual. La conciencia es como ese arco iris y en su manifestación manifiesta esa ilusión óptica de un mundo de infinitas formas y posibilidades, en la cual también está la posibilidad de creerse un ser separado. Eso es como un tipo de color, tiene un color particular, ¿sí? Creerse un alma separada, un personaje separado, con una historia propia, personal, mi vida, todo esto, ¿sí? Si solo hay uno, si solo es la conciencia, el arco iris, que manifiesta toda esta infinidad de formas, colores, ¿sí? Eh, ese uno se lo puede llamar conciencia, energía, absoluto, ser, universo. Se le podría llamar alma, pero sería un alma universal, ¿sí? Bueno, eso ya es una cuestión de palabras. Las palabras en sí mismas no son importantes, ¿sí? Siempre, lo único importante es tu experiencia. Voy a ir a la segunda parte de la pregunta, donde se refiere quizás por tantas enseñanzas y tradiciones diferentes que he estado, ahora esos conceptos no se pueden unificar. No intentes unificar nada. ¿Para qué? Solo parte de tu propia experiencia, ¿sí? De tu propia experiencia. Tú eres una expresión de la conciencia, totalmente singular. Y eso se va a expresar ahí de una manera totalmente única, singular. Lo mejor que se puede hacer es botar toda la basura, ¿sí? Todas las tradiciones, todas, incluida esta, parte de tu propia experiencia. Lo que te sirve para leer tu propia experiencia, cógelo. Lo que no, no lo cojas, ¿sí? Hay tantos libros que se han escrito en filosofía, en teología. Hay tantas tradiciones espirituales, tantas tradiciones teológicas, religiosas. ¿Para qué integrar todo eso? Es todo caos, 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 caos. Solo en el cristianismo, para dar un ejemplo cercano, hay tantas divergencias. ¿Quién querría integrarlo? La mente, que quiere saber todo, ¿sí? No es posible. Solo en el cristianismo. Vamos a ver en el judaísmo, en la cábala. Hay tantas divergencias solo en el judaísmo, en la tradición del Islam. ¿Para qué integrar? No, no. Siempre todo eso es complejidad, es confusión. ¿Sí? Quiero saber, quiero saber. No, no, no es posible saber la verdad.
porque no es un objeto que se pueda entender, ¿sí? Lo que eres no es un objeto que se pueda entender, no tiene límites. ¿Cómo podemos entender lo que no tiene límites? Puedo entender un objeto, un lapicero, puedo entender que está hecho de plástico, que la tinta es de tal color, etcétera, etcétera. Pero lo que tú eres no se puede entender, no es un objeto. El ser no es un objeto, no se puede entender, se puede evidenciar. La belleza de un paisaje no se puede entender, pero se puede experimentar, ¿sí? La belleza de un atardecer, la sonrisa o la mirada de un niño. ¿Quién querría entenderlo? Probablemente se han escrito libros sobre ello, infinidad, pero lo importante es si puedes evidenciarlo. Eso es todo, todo. Porque no eres tú como personaje, sino es la conciencia reconociéndose a sí misma, ¿sí? Entonces, no es importante integrar conceptos de muchas doctrinas. Yo las votaría, ¿sí? Es una sugerencia. Si no quieren, si alguno de ustedes que me escucha, porque esto es para todos, no lo quiere hacer, pues no lo haga. Sí, no es. He visto casos de aparentes personajes que han caminado tantos caminos y a la final está el riesgo de volverse insensibles a todos. Esto no es algo mental, no es algo erudito, no se trata de saber, ¿sí? ¿Qué dijo este maestro? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué quería decir? No, 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 no. Esta mente cuerpo estudió filosofía, no sirve, no sirve. Hay tantas filosofías y todas dicen cosas diferentes. Y todas ellas son una expresión del ser, tratando de buscarse y de reconocerse a sí misma en la forma mente, pero la mente no puede contenerlo, no puede atraparlo, ¿sí? Y la misma filosofía lo dice, algunas más que otras, lo reconocen, ¿sí? Es una buena, es como ir al gimnasio mental, eso es la filosofía. Si se intentara integrar todos los conceptos, no, 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 no. El único libro sagrado es tu experiencia. Estás vivo. Lee en ese libro. Todo es sagrado si lo lees desde ahí, si lo lees desde tu experiencia. Hasta la Biblia puede ser algo sagrado leer un pasaje si lo lees desde el libro sagrado, que es tu propia experiencia. De repente una frase te puede tocar el corazón, pero sobre todo el eje de todo es tu propia experiencia. Esa experiencia está muy condicionada, sí, pero tienes que descubrirlo mirando tu propia experiencia. Ahí es donde tiene sentido integrar, que todo se integre. No importa si no hayas leído a Ramana o si no hayas leído a Nisargadatta o todo esto. Leíste tu propia experiencia. Desde ahí puedes incluso acercarte a la lectura de algún texto de Ramana. Tendrá mucho más sentido, ¿sí? Porque es el texto de tu propia experiencia. Siempre se trata de lo mismo, mirar adentro. ¿Sí? Ese es el eje, porque siempre nos ubicamos en la forma, en lo externo, en lo que dicen los maestros, en las tradiciones, en los conceptos de los distintos maestros. Todo eso, confusión, confusión.
De pronto en algún maestro encuentras más resonancia porque de su experiencia se asemeja o se acerca a la tuya. Nunca va a ser la misma, nunca va a ser exactamente. La forma nunca casa de manera exacta, pero sí hay aproximaciones. Y por eso quizás te resuene una enseñanza, entre comillas, más que otra enseñanza. Pero el eje de todo es tu experiencia, mirarla. Se puede descubrir que hay condicionamientos. Entonces esa misma experiencia se transforma, ¿sí? Y en algún punto descubres que no hay aquí nadie, que todo esto, incluido este mente-cuerpo, es una modulación de la conciencia, un color, un tono del arco iris de la conciencia, ¿sí? Entonces es fácil, porque todo el libro sagrado está en tu propio corazón y desde ahí te puedes acercar a todo y todo será sagrado, porque tú lo eres todo, ¿sí? A ver, eso es. Gracias por tu pregunta. Y es una bendición que esto sea tan sencillo. Mira adentro, ¿sí? La verdad es simple. La confusión, complicadísimo. Habría que leer todo lo que se ha escrito sobre el tema del alma, por ejemplo. Mm, Nunca vas a terminar de comenzar, ¿sí? Afortunadamente no tienes que hacerlo, no tenemos que hacerlo. De tu propia experiencia van a surgir estos conceptos. De pronto un concepto te resuena más que otro y lo vas a expresar desde ahí. Y va a tener un color singular, único. Y creo que lo han visto. Hay muchos maestros de la no dualidad. Cada uno tiene un color, un tono único, único. Sin embargo, están diciendo exactamente lo mismo. La forma de la expresión es diferente. ¿Mm? Ok, gracias. Bien, bien.